बहुत चाहिए मुझे भी बस super hot. It's on the side है ना take it. Bueno, decir que cuando acabe la clase nos quedaremos los profesores, quiero decir, cuando las alumnas se desconecten, nos quedaremos en este entorno virtual pues para hacer las aclaraciones oportunas respecto de qué es la formación a distancia. ¿Vale? La otra cuestión a decir es que esto no es una clase habitual de distancia, sino que esto es una clase, digamos, para aquellos alumnos que han quedado pendientes en la sesión de evaluación. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, voy a presentar un momentito, antes de comenzar con la clase, el procedimiento que seguimos. Voy a presentar pantalla, ¿vale? Esto no es todavía la clase, María Ángeles, ¿vale? Vale. Bien, decir que lo primero que yo hago en cada uno de los temas es a los alumnos les envío un mensaje. Este es el mensaje de este tema, ¿vale? Voy despacito para que dé tiempo a José Ignacio a traducir. Vale, no te preocupes. ¿Vale? Y en este tema que yo envío a todos los alumnos, está el enlace a un formulario de inscripción para los mismos, ¿vale? Y las fechas en la que los alumnos tienen que inscribirse en un formulario o luego poner preguntas en un documento de Google. El alumno, cuando recibe este mensaje, pinchará aquí, ¿vale? Ahora mismo está cerrado, por eso no aparece, digo que está cerrado pues porque evidentemente ya no es el momento de inscribirse. Aquí aparecerá para poner su nombre y apellidos. Cuando yo tengo la relación de todos los alumnos, lo que hago es abrir un documento de Google y en ese documento pongo aquí los alumnos que se han inscrito en el formulario. ¿Vale? Bien. Y entonces eso les da permiso pues para que ellos planteen las preguntas. Estas son las preguntas, las dudas que han dejado respecto a este tema que estamos viendo de esta tutoría, que es el tema 3. Bueno, decir que las sesiones de tutoría se graban y luego se suben a la plataforma. Para que aquellos alumnos que no hayan estado presentes puedan visualizarla. ¿Vale? Bien, como es la hora ya, aunque no se haya incorporado Noemí, vamos a dar comienzo a la tutoría. Bien. Hola.
Hola Noemí, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. Tenemos compañía esta tarde, Noemí. Tenemos dos profesoras de Malta que han venido para conocer el centro, para un intercambio Erasmus con alumnos, ¿vale? Ah, Son genial. los que estamos visualizando ahí, ¿vale? Hola. Vale, pues vamos a dar comienzo a la tutoría. Las dudas que han habido han sido estas, las que estoy presentando aquí, que entiendo que estáis viendo. Bueno, y por tanto vamos a comenzar a resolverlas. La primera está planteada por Noemí y dice que en el periodo medio de pago, cuando faltan datos en alguno de los puntos, eso coincide con la que tiene planteada María Ángeles, ¿vale? Que dicen los problemas del periodo medio de maduración, tengo la misma duda que Noemí. Como llego tarde, cómo llego a conseguir algunos resultados de rotación cuando me faltan datos en el enunciado, por ejemplo en el ejercicio de doc limpio, ¿vale? Bueno, pues vamos a referirnos a ese ejercicio al que estáis haciendo referencia, al ejercicio de doc limpio, ¿vale? Como vemos aquí, el ejercicio son 16 páginas y por tanto no vamos a verlas todas, vamos a verlo solamente aquello en lo que tenéis la duda, que es el periodo medio de pago, ¿vale? El periodo medio de pago está referido a R5 y a T5, ¿vale? Lo que nosotros llamamos R5 y T5, la rotación 5 y el tiempo 5. Sin irnos atrás del todo, ya que lo tenemos trasladado aquí en la solución, vemos que las deudas pendientes de pago son 51.656,44, ¿vale? Y el pago realizado a los proveedores durante el año son 913.543,56. También tenemos que la compra de materias primas son 865.200, ¿vale? Bien, aquí entiendo que la duda que tenéis es cómo podemos calcular en este caso el saldo inicial, porque puesto que si no tenemos el saldo inicial de las cuentas pendientes de pago, no podemos calcular el saldo medio, ¿vale? Sí, en este sería uno. Uno de los casos sería este. Uno de los casos, claro, ¿vale? Entonces, bien, para eso voy a abrir aquí otra pantalla adicional. Vale. Bien. Lo primero que hemos de tener claro es que para calcular el periodo medio de pago, eso es igual a las compras partido del saldo medio de proveedores, o lo que es lo mismo, del saldo medio de cuentas a pagar, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Sabiendo que este saldo medio de cuentas a pagar, saldo medio de ahí, eso lo podemos calcular de varias maneras, como saldo inicial más saldo final, o si lo tenemos ya, pues evidentemente nos lo da, y lo ponemos ahí. Más cosas. Estas compras de aquí son las mismas compras que tenemos para calcular el R1. Recordemos que en R1 tenemos el consumo y en el consumo tenemos compras más existencias iniciales menos existencias finales, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, hay una cuestión clara, y es que si yo me cojo una T de proveedores, es decir, una cuenta 400 de proveedores, el saldo inicial de esa cuenta de proveedores más las compras evidentemente a crédito, ¿verdad? Si yo sumo todo eso, ¿qué me dará? Lo que me dará será la deuda total que tengo yo con los proveedores, ¿no? Hasta ahí lo tenemos claro. Esta es la deuda. Si yo a esa deuda le resto
los pagos que he hecho, si yo le resto los pagos, ¿qué es lo que me queda? El saldo final. ¿Vale? Es decir, el saldo final que tengo con los proveedores, ¿cierto? Pero no tiene, no, el saldo inicial no lo tienes por qué tener saldado ya. ¿Por qué? Es decir, yo a fecha 1 de enero, yo tengo un saldo con mis proveedores, más todas las compras Ah, que, vale. Sí, más todas sí. las compras que he hecho a crédito durante el año. Ujú, Si yo no le he pagado ujú. nada, ¿cuál es lo que yo le he dado a mis proveedores? El saldo inicial más todo lo que he comprado. Nada, me estaba liando con los productos iniciales que tienes ya, pero no es un producto, No es es un producto, es un el saldo, es saldo un que saldo. tienes sin pagar. Es una Vale, deuda con vale. los proveedores, ¿vale? Por tanto, si Ujú, yo a fecha 1 de enero tengo una deuda con los proveedores y durante todo el año, digo 1 de enero, o lo estoy haciendo por trimestres, como sea, me da igual, y durante todo el ujú. año le he comprado y le he comprado a crédito, la suma del saldo inicial más lo que yo le he comprado es mi deuda total. Si yo a esa deuda le resto lo que yo le he pagado, ¿qué me queda? El saldo final Saldo final. que yo Ujú. tengo con mis proveedores, ¿verdad? Bien, por Sí. tanto, yo puedo coger y puedo decir perfectamente que el saldo inicial más las compras menos los pagos es igual al saldo final, ¿verdad? Sí. Eso lo tenemos claro. Bien, pues Ujú. partiendo de eso y teniendo una incógnita en esa ecuación, pensad que esto dice, anda, ¿y esto me lo tengo que aprender? No, si lo que tienes que aprender es el funcionamiento de la cuenta 400, de la cuenta de proveedores, ¿verdad? Tú te sabes el funcionamiento de esa cuenta y sabes que tú abonas a esa cuenta, a la cuenta 400 por las compras a crédito, tienes un saldo inicial que es acreedor, ¿vale? Sumando esos dos conceptos tienes el total de la deuda y restando los pagos que les has hecho a los proveedores, pues tienes el saldo final de la cuenta de proveedores. Entonces, eso vendría a ser lo que tenemos aquí, saldo inicial más compras menos los pagos, ¿verdad? Ujú. ¿Vale? Si yo le sumo al saldo inicial las compras y le resto los pagos, tengo el saldo final. Bien, si yo ahora cojo, cierro aquí, y me voy a la solución de esto, de este ejercicio, que eso lo tenemos en la diapositiva, a ver, un segundito, en la 10, ¿vale? ¿Veis que aquí en la solución hemos puesto saldo inicial más compras menos pagos igual al saldo final? Sí, Noemí, María Ángeles, ¿lo veis? sí. Sí, ¿no? Vale. Ujú. ¿Qué pasa? Que yo aquí el saldo inicial no lo tengo y como no tengo el saldo inicial no puedo calcular el saldo medio. ¿eh? Pues, pero claro, yo puedo Y ahí es plantear, cuando despejas. claro, saldo inicial más las compras, que las compras me las daba el enunciado, pensar que las tenemos aquí, ¿eh? Ujú. Menos los pagos que los tenemos aquí, que los tenía aquí ya en el enunciado, ¿eh? Eso me da el saldo final, perdón, me da el saldo final, que el saldo final también lo tengo. No tengo más que coger y despejar y me da que el saldo inicial son 100.000. Pues bien, con este saldo inicial que he obtenido 100.000 más el saldo final que lo tenía ya, recordemos que el saldo final es esto, yo tengo aquí el saldo inicial más saldo final dividido entre 2, Ujú. me da el saldo medio, ¿verdad? Ujú. ¿Vale? Y en el numerador pongo las compras, la cifra de compras. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y la pregunta es, ¿y si tuviera en lugar del saldo inicial mi incógnita fuera el saldo final? Pues sería lo mismo, pero despejando el saldo final, ¿no? Tendría Ujú. los otros valores. ¿Me seguís? Sí, pero ahí ya no tendrías que despejar porque el resultado que te pide en la fórmula ya es el saldo final. Claro, ya te daría directamente el saldo final. No habría que despejar. Al saldo inicial le sumaría las compras, restaría los pagos y te daría el saldo final. Ujú. ¿Verdad? No habría que despejar nada, ya lo tendrías directamente. ¿Vale? Y si no tuviera las compras, pues las compras, si aquí tengo dos incógnitas, una que son las compras y otra que es uno de los saldos, no me queda más remedio que calcular las compras a través de R1, que recordemos que en R1, ¿eh?
compras más existencias iniciales menos existencias finales es igual a consumo. ¿Verdad? ¿Cómo Sí. serán las compras? ¿Perdón? ¿Las compras cómo? Sí. Que las compras más las... Ay, perdón, que me he salido. Las compras... Ay. Vaya. Aquí lo tengo. Compras, existencias iniciales más compras menos existencias finales es igual a consumo. ¿Vale? Eso en R1 siempre va a ser así. Y en R1, en el numerador, lo que tenemos es el consumo de la materia prima. ¿Vale? Por tanto, para calcular el consumo de la materia prima, a la existencia inicial le tenemos que sumar las compras y restar en la final, la existencia final. ¿Eso lo entendemos? Sí, pero es que estoy mirando el R1 y estoy viendo cómo se haría si en el caso de que aquí te faltaran las compras. A ver, si te faltan las compras, tienes que tener el consumo, ¿eh? Y tienes que tener el resto de las variables. Quiero decir, imaginaos por un momento... Claro, a ver, la de consumo es existencia inicial más compra menos existencia final. Claro, consumo Entonces, si yo es me cojo igual. esa fórmula y tengo la existencia inicial y la existencia final, pero no las compras, Existencia inicial más compra menos existencia final. Si ujú, resulta que yo tengo la existencia inicial, no tengo las compras y ujú. tengo la existencia final, ¿puedo calcularlo? Sí, siempre que tenga el consumo. ¿Me seguís? Sí. Pero en ese caso te deberían de dar el consumo si te falta el Claro, dato de las compras. claro. Tú piensas que en una ecuación tú no puedes tener dos incógnitas. Si tienes dos incógnitas, la ecuación no tiene solución. Ujú. ¿Vale? En una Vale, vale. ecuación con dos incógnitas no tiene solución. Entonces, No, vale, mi duda era esa, era, y si me hacen calcular las compras, pero tampoco tengo el consumo, a ver no hasta puedes. cómo la tengo que hacer para llegar a las No se compras. puede. A ver, Vale, vale. no se puede a menos que calculen las compras aquí abajo. Lo que hemos hecho ha sido recurrir arriba si me faltaban las compras y me faltaba otra incógnita. De aquí el saldo inicial o el saldo final. Si aquí me faltan dos, una de ellas son las compras, no me queda más remedio que coger y recurrir aquí arriba para obtener las compras. Pero si aquí tengo dos incógnitas, de una ecuación con dos incógnitas no tiene solución. Ujú. ¿Vale? Entonces, si a mí me faltan las compras ahí para obtenerlas abajo, si me Claro, faltan las pero es compras... que a mí lo que me pasó a mí, por ejemplo, en este ejercicio al hacerlo fue que si a lo mejor en alguna de las fórmulas para calcular alguna rotación o bueno, tiempo no, porque tiempo es más fácil, pero alguna rotación era que si a lo mejor me faltaban dos incógnitas, a ver a qué rotación me tenía que ir para averiguar ese dato para poder ¿sabes? Vale, vale. Eso, Era eso que iba todo encadenado, entonces eso es lo que me claro, liaba. claro. Es que muchas veces no puedes partir, depende del ejercicio, no puedes seguir la secuencia lógica. La secuencia lógica es Claro, empezar en por R1, eso. seguir con R2, seguir con R3 y así secuencialmente. Pero claro, Ujú. es que depende, porque lo mismo hay veces que no puedes ir hacia adelante y tienes que ir hacia atrás. Por ¿Por eso qué? me pasaba eso, que tenía que seguir con la siguiente rotación y me faltaban datos de la anterior sin contestar, porque Claro, hasta que no siguiera la esta no podía contestar a las anteriores. claro. Tú piensas que tienes, por ejemplo, ¿no es verdad que el numerador de R2 lleva incorporado el numerador de R1? Sí, Sí. ¿No es verdad que el numerador de R3 lleva incorporado el numerador de R2? sí. Sí, vale. Entonces, si yo tengo el numerador de R3, ¿verdad? Y yo, Ujú, y además de eso, tengo los costes comerciales, si yo al numerador de R3 le resto los costes comerciales, que tengo los costes totales de producción. Porque los costes comerciales no son más, los costes de R3, no son más que los costes totales de producción más los costes de comercialización. Entonces, si ujú. yo al numerador de R3 le resto los costes de comercialización comerciales, lo que me da es el coste total de la producción. Vale. ¿Vale? O sea que muchas veces a lo mejor lo que tenemos que hacer es, en lugar de ir de delante hacia atrás, perdón, sí, de delante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Vale? Y en respecto a dónde conseguir los datos, pues tienes que ver qué datos incorpora cada una de las R's.
Es decir, sabiendo que las compras están tanto en R1 como en R5, puedo acudir a R1 o a R5 para sacar las compras. ¿Vale? Sí. Bueno, ¿esta duda está aclarada? Sí. ¿Está aclarada, Noemí? Bueno, yo tendría que hacer muchos ejercicios, ver ejemplos, en plan, pues eso, que me vayan pasando cosas para ir dándome cuenta. Ya, pero es que los ejemplos te los tienes que ver antes de plantear la duda. Quiero decir, si no Ya, tenemos... no, pero ya me pasó la otra vez que, sabes que en ese ejercicio pues no me saqué. Ya. Pero quiero decir, primero tienes que hacer los ejercicios y ver dónde está la duda y entonces luego plantear la duda, ¿vale? Bueno, yo creo que la duda en principio está resuelta, ¿verdad? Vale. Una pregunta también, cuando pone el 47% del beneficio es de, o sea, estaba por ahí puesto, no sé si era el 47% Sí. o Bueno, eso pues eso no es ni más ni menos que para pasar de R3 a R4, ¿eh? La única diferencia es el beneficio. Es decir, en R3 tenemos el consumo de la materia prima más los costes de fabricación más los costes comerciales, ¿verdad? ¿Qué nos sí. falta para llegar a R4? Porque R3, recordemos que son las ventas a precio de coste. Y R4 son las ventas a precio de venta. ¿Vale? Para llegar de R3 a R4, ¿qué tenemos que calcular? El beneficio. Por tanto, si yo tengo un 47% de beneficio, al numerador de R3 le sumo un 47% y tengo el numerador de R4. ¿Sí o no? Vale. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, yo tengo el numerador de R3, que recordemos que incorpora el consumo de la materia prima, los costes de fabricación y los costes comerciales. O sea, la totalidad de los costes. Esos son las ventas a precio de coste, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿no es verdad que el numerador de R4 son las ventas a precio de venta? ¿Qué diferencia hay entre Claro, las es el ventas? beneficio que tú le sacas, Efectivamente, lo que te ha costado y lo que le sacas al venderlo. la diferencia entre las ventas a precio de coste y las ventas a precio de venta es el beneficio. Si yo al numerador de R3 le sumo el beneficio, ¿qué obtengo? El numerador de R4. Por eso hay ocasiones en las que me dice el beneficio, el porcentaje es del 47%. Si yo tengo el numerador de R3, le sumo a eso el 47% y tengo el numerador de R4. ¿Sí, no a mí? Vale. Vale. ¿Alguna cosita más? Vale. No, nada, ya. Vale, pasamos entonces a la siguiente duda que había, ¿verdad? Vale. Sí, las mías estas ya son más de teoría. Vale, pues vamos a ver esta de aquí. Dice, ¿cómo se mide el grado de apalancamiento? Sí. Dice, ejemplo concreto de la diapositiva del temario sesión 4. Eso luego me has aclarado que te querías referir a la La diapositiva diapositiva 17. 17, sí. ¿Vale? Porque te dice, Vale. yo entiendo cuando te dice un apalancamiento de 1,2, Sí. que por cada euro invertido, es que eso es lo que no entiendo. Vale. Que por cada euro invertido se está invirtiendo 2. Sí, vale. No, yo te lo aclaro. Pero luego lo que no entiendo es 1,3. Vale, ahora vamos. Lo primero que hay que entender es lo que es apalancarse. Apalancarse es recurrir al crédito a recursos ajenos, ¿verdad? ¿Eh? Estamos hablando del apalancamiento financiero, ¿no? Más no del apalancamiento. El apalancamiento operativo lo tenemos en el tema 6. El apalancamiento financiero consiste en recurrir al capitales ajenos para hacer una inversión. Sí. Y entonces, la forma de expresarlo es esta que nos dice aquí, 1, 2. Este 1 son los capitales propios y este 2 son los capitales totales. Si yo tengo 1 de capitales propios y tengo 2 de capitales totales, ¿cuánto tengo de capitales ajenos? 1 también, ¿verdad? 1. 1. Si yo tengo 1 de capitales propios y tengo 3 de capitales totales, ¿cuántos tengo de capitales? 2 son de ajeno. 2 de ajenos, efectivamente. Vale. ¿Vale? Entonces el capital vale. Entonces el capital propio es vale. Ya. ¿Vale? Y esto se suele expresar así, ¿vale? Que el apalancamiento es de 1 a 3, lo que significa es que la tercera parte son capitales propios y 2 terceras partes son capitales ajenos. ¿Sí? Vale, es que no sabía, eso es lo que me estaba liando, que no sabía que el 2 y el 3 era el total. Sí, sí.
Efectivamente, el 2 es el total. ¿Eh? Por tanto, por cada uno de capital propio hay otro de capital ajeno en el 1 a 2. Por cada uno de capital propio hay 2 de capitales ajenos en el apalancamiento 1 a 3. Vale, ¿Sí? sí, Vale. ¿Pasamos entonces a la siguiente pregunta? sí. Vale. La siguiente pregunta que teníamos es los ejemplos de apalancamiento positivo y negativo de la entidad en los fondos propios. Vale, ¿Eso en aquí cuál? lo que le sigue. Sí. Y ahí me decías que eso A ver, estaba en las diapositivas 27 a 29. A ver. aquí la 28. Vale. Sí, pero es que para irnos a la 28 antes tenemos que ir a la 27. Vale, vale. Lo digo porque si no vamos a desestructurarlo todo, ¿vale? Entonces, nos decía el ejercicio este, nos dice en un ejemplo que estamos hablando de la rentabilidad, ¿vale? La rentabilidad sabemos que es el beneficio entre los recursos propios, ¿eh? Estamos hablando de la rentabilidad financiera, ¿vale? Estamos hablando de rentabilidad financiera, no la rentabilidad económica. Por eso dividimos entre los recursos propios. ¿Por qué? Porque los recursos ajenos se retribuyen con intereses, ¿vale? Los recursos propios se retribuyen con beneficios, ¿vale? Bien, entonces eso es lo que tiene que quedar claro. Es decir, que en la rentabilidad los recursos ajenos se retribuyen con intereses y los recursos propios se retribuyen con beneficios. Entonces dice que disponemos de 10 millones de euros en recursos propios e invertimos en un proyecto del que obtenemos un beneficio de 2 millones. Es verdad, lo hemos dado por definición, que la rentabilidad son el beneficio obtenido entre el capital invertido, ¿verdad? Me dice que tengo un beneficio de 2 millones de euros. Pues bien, 2 millones entre 10 millones de euros, eso me da una rentabilidad del 20%. ¿Cierto? Sí. Vale. Continuamos. Dice que ahora se presenta la oportunidad de ampliar el proyecto en otros 10 millones. Es decir, yo lo que hago es coger y tengo 10 millones de recursos propios y accedo a crédito ajeno para obtener otros 10 millones. Como yo con 10 millones tenía un beneficio de 2 millones, recordémoslo aquí, con 10 millones tengo un beneficio de 2 millones, ¿eh? Con 10 millones propios más 10 millones ajenos, tendré un beneficio de 4 millones, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, ¿qué pasa? Que como yo tengo 10 millones ajenos, esos 10 millones yo los retribuyo con intereses. El 10% de 10 millones, eso es 1 millón. Por tanto, mi beneficio neto ya no son 4 millones, ahora son 3 millones. Ah, vale. Que son 4 millones menos 1 que pago de intereses. Vale. ¿Vale? 4 millones menos 1 que pago de intereses, se me quedan 3 millones. ¿Dividido entre qué? Entre los recursos propios. Y puedes decir, pero vamos a ver, si es que yo he invertido 20 millones. Claro. No, pero de los 20 millones, los propios son 10. Los otros 10, tú los has restado aquí porque los has pagado de intereses, que son los ajenos. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué rentabilidad me supone eso? Un 30%. He pasado de tener un 20% de rentabilidad, si hago solamente uso de los 10 millones propios, a tener un 30% de rentabilidad, si hago uso de 10 millones propios más 10 millones ajenos. ¿Se ve? Claro, que tienes que tener en cuenta de que uno de los millones que ganas en beneficios no van a ser para ti. Claro. Es que Vale, eso, vale. por eso he empezado diciendo que hemos de Sí, sí, tener en sí. cuenta que el capital ajeno se retribuye con intereses y que eso se tiene que restar del beneficio. ¿Vale? Bueno, y supongo que esa era la duda, ¿no? Sí. ¿Vale? Porque aquí lo que nos Sí, está... aquí abajo en la de cuando el apalancamiento es negativo, supongo que será lo mismo. ¿En cuál, perdona? En la siguiente diapositiva que el apalancamiento es negativo y supongo que será por lo mismo. O sea, la duda es lo Dime mismo, la que no me diapositiva. ¿Cuál es la concilia diapositiva? lo... La Sí, siguiente. la 29. eh, Ah, vale, vale. Sí, aquí lo que te pasa es que lo que ocurre es que el coste del capital es un 30%. ¿Qué pasa? Que tú
de los 4 millones de euros que recibes de intereses, le tienes que quitar 3, porque el 30% de 10 millones son 3 millones. ¿Vale? ¿Me sigues? Sí. Vale. El 30% de 1000 son 3 millones, con lo cual de los 4 millones le tienes que quitar 3. Te quedas con un millón de euros. ¿Vale? Entre 10 millones de euros te da un 10% de rentabilidad. Quiero decir, te da menos rentabilidad que si hubieses invertido solamente tus 10 millones. Sí. ¿Vale? Ese apalancamiento es negativo. ¿Vale? Pero vamos, el apalancamiento positivo o negativo, te lo da la ecuación esta de beneficio partido de fondos propios entre BAT partido de BAI. Quiero decir, esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí, una vez que aplicas esto, es lo que te va a decir si es mayor que 1, entonces el apalancamiento es positivo porque el coste de la inversión es menor que la rentabilidad obtenida, o lo que es lo mismo, se obtiene mayor rentabilidad que el coste de la inversión y por tanto interesa recurrir a capital ajeno. Si es menor que 1, entonces no interesa porque el coste de la inversión supera a la rentabilidad obtenida. Vale, vale. ¿Vale? Era por eso, porque cuando haces la fórmula, Sí. en la parte de abajo no sabía tampoco por qué se metía 10 solo, por qué no se metía tu propio Más los ajenos. más lo que pides, sí. Claro. Porque mira, hay dos conceptos de apalancamiento. Está el apalancamiento financiero, de rentabilidad. Está la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Pero la rentabilidad económica solo no nos interesa para nada, porque yo a los capitales ajenos no los retribuyo con beneficios, los retribuyo con intereses. Entonces, la rentabilidad económica divide entre la totalidad de los capitales, entre los propios más los ajenos, ¿vale? Pero la rentabilidad financiera solamente divide entre los capitales propios, que son los que de verdad va a ir a pagar el beneficio. El resto, ya sea los restos, arriba en los beneficios. ¿Sí? Vale. ¿Queda claro entonces lo del tema del apalancamiento? Sí. Vale. Pues vamos entonces a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta hacía referencia a qué elementos consta los costes reaproximados de las variables que afectan a la gestión de todas las sesiones. Vale. Eso lo tenemos aquí. Me he permitido. Entiendo que te referías a esta diapositiva. Sí, porque sé lo de los costes de adquisición, almacenamiento y rotura lo sé, pero el reaprovisionamiento no sé. Claro. A ver, ¿qué es un coste de reaprovisionamiento? Un coste de reaprovisionamiento es el coste de volver a aprovisionarte, de volver a pedir la mercancía. Es decir, la recepción, la inspección, la clasificación, la ubicación en el almacén. Todo eso es el coste de hacer un pedido. Yo está claro que si yo hago un pedido, voy a tener unos costes administrativos, sin lugar a dudas, de personal. Entonces, todos esos son costes de reaprovisionamiento. ¿Vale? Cada vez que se hace un pedido, está por una parte el coste de adquisición, que es el precio que yo le voy a pagar al proveedor por la mercancía. Es decir, el proveedor me dice, mira, tantos artículos a tanto la unidad. Vale. Voy a tener un coste de almacenamiento, que es el coste de tener la mercancía almacenada, pues revisión periódica de la mercancía, posible deterioro de la mercancía. El coste de la amortización del local de almacén. Voy a tener un coste de reaprovisionamiento, es decir, el coste de hacer llegar la mercancía hasta mí. Yo voy a tener que hacer el pedido, hacer un seguimiento del pedido, hacer un recuento de cuando llega. Y todo eso es mano de obra. ¿Vale? Coste de rotura. ¿Quiere decir que el coste de rotura va a existir siempre? O no existir. No tiene por qué existir coste de rotura, ¿vale? No tiene por qué haber rotura de stop, ¿vale? Con lo cual, este coste de aquí de rotura no tiene por qué existir. Pero lo que sí va a existir, seguro, va a ser, cada vez que se almacenan artículos, hay un concepto que se llama coste de oportunidad. Es decir, si yo el capital que invierto en existencias
lo invirtiera en otra finalidad, yo obtendré una rentabilidad, ¿vale? Que no obtengo porque lo he invertido en existencia. Eso es el coste de oportunidad, ¿vale? Y eso está claro que si yo tengo existencias, ese coste lo voy a tener siempre. Pero entonces, el de reaprovisionamiento, si el de adquisiciones de pedido es cuando tú haces el pedido o sea, cuando le pides al proveedor. El coste de adquisición es el Sí, coste que a ti te ofrece el cuando, proveedor. Te dice, mira, te doy tantos artículos a tanto cada artículo. vale, Y entonces yo le compro 1.800 artículos a 32 euros cada artículo. sí. ¿Vale? Luego al almacenamiento es cuando te llega y tú tienes que ubicarlo, como has Sí. dicho. Yo Pero entonces cojo, lo ubico y resulta que lo estoy ubicando en un almacén que me ha costado, que me cuesta todos los meses ese almacén 3.000 euros. ¿Vale? Pues una parte de esos 3.000 euros lo tengo que destinar al almacenamiento de la mercancía, lo tengo que imputar ¿y ahí, el ¿verdad? transporte y todo eso también entra ahí? En O, reaprovisionamiento. vale, el transporte es en el vale. Claro. Si no hay reaprovisionamiento, no hay gasto de transporte. El coste de reaprovisionamiento, el coste de transporte entra en reaprovisionamiento a menos que el proveedor ya te lo ofrezca dentro del precio de los artículos. Vale. Y entonces dentro del reaprovisionamiento ¿Qué entra? entra transporte. Sí. Mira, transporte, inspección de la mercancía, el coste de hacer un pedido. Tiene que haber una persona ahí haciendo el pedido, ¿verdad? Y eso es un Sí. coste eso es un coste de personal, un coste administrativo. El seguimiento, tiene que haber un seguimiento del artículo. Mira, me ha llegado, no me ha llegado, ¿cuándo llega? ¿Eh? Todo eso son costes de reaprovisionamiento. Vale, vale. ¿Vale? Dar entrada a la mercancía al almacén, puede decir, eso es coste de almacenamiento. No, no, la mercancía no está todavía almacenada. Yo tengo que coger la mercancía y la tengo que meter dentro del almacén. Y a partir de ese momento ya empieza ese coste de almacenamiento. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Alguna cosita más con respecto a este apartado? No. No. Vale, pues vamos al siguiente. Y el siguiente decía el cálculo de uno de los saldos medios que aparece en la sesión 2. Y eso me habías dicho que estaba referido a la diapositiva. Voy a ello. 25. Es por, me quedan claros las otras dos, los Sí, otros dos cálculos de saldo medio, sí. pero ese no. Vale. Pero Los yo otros creo dos sí que que... están claros, el caso 1 y caso 2, Sí, pero pero yo, en el del caso 3 no sé por qué son 10.000. sí, pero yo creo que tenemos un poco que irnos un poco para atrás para darle sentido a esto. Lo digo Ujú. porque si yo explico esto y a lo mejor Noemí no se lo ha visto, lo otro va a decir, ¿pero esto qué es? Permíteme que me vaya un poquito para atrás, Sí, ¿vale? sí, sí. ¿Eh? Me voy a la diapositiva 22. La 1 es donde empieza por el tema de los saldos, ¿vale? Nosotros tenemos varias formas de calcular saldos medios. Al fin y al cabo, un saldo medio es una media de algo, Ujú, ¿vale? Cuando no tenemos otra forma de determinarlo, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es coger el saldo inicial y coger el saldo final y dividirlo entre dos, ¿verdad? Cojo el ujú. saldo inicial, cojo el saldo final y lo divido entre dos. Y lo que me da es la media de lo que he tenido durante el año. Pero claro, eso es muy light, esa decisión. ¿Por qué? Porque si resulta que justo el día antes de que yo haga el cálculo me ha entrado un pedido en el almacén, eso me altera todo por completo la media, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Significa que cuantos más datos tenga yo a la hora de calcular el saldo, más fiel será la media, ¿verdad? sí. Vale. Cuanto más datos, sí. Cuanto más datos, más fiel será la media. Entonces, aquí teníamos saldo inicial y saldo final, dice 25.000 y 11.000, de inicial a 1 de octubre 25.000 y a 31 de diciembre tenemos 11.000. Si yo sumo el inicial con el final y lo divido entre 2 me da 18.000. Pero Ujú, sin que esto sea falso, vamos a completarlo. Vamos a completarlo en el caso 2, en el que te dice que es verdad que el día 1 de octubre son 25 y el día 31 de diciembre son 11. 1 de octubre son 25 y 31 de diciembre son 11, pero tenemos más datos intermedios, porque yo cada 15 días he ido calculando, ¿verdad? Y como cada 15 días tengo un dato, pues entonces será más fiel
que en lugar de coger el saldo inicial y el saldo final y lo divida entre 2, que vaya cogiendo todos los saldos y lo divida entre 6, ¿verdad? Y por tanto eso va a ser el saldo medio. ¿Qué es más válido? ¿18.000 o 13.333? 13.000. 13.000. El concepto de más válido es erróneo, pero bueno, lo único que es válido será 13.000 porque tiene en cuenta más datos, ¿vale? Y ahora, ahora vamos a lo que no entiendes. Sí, aquí. Aquí. Bien. Ahora vamos a lo que no entiendes. Si además de eso resulta que el ejercicio a mí me dice saldo medio del último trimestre, piensa que aquí estamos manejando un trimestre, ¿verdad? De octubre, noviembre, diciembre. Me dice saldo medio del último trimestre, 10.000. Y yo tengo todos estos datos, yo me cojo directamente 10.000. ¿Por qué? Porque yo he de pensar que aquí para calcularlo tengo 6 datos. Pero cuando me dice que el saldo medio del último trimestre son 10.000, se han tenido en cuenta más valoraciones. Es decir, que en lugar de tener en cuenta solamente 6 datos, tengo en cuenta 12, o tengo en cuenta 15, o tengo en cuenta un dato semanal. ¿Vale? Que partiendo del principio de que cuanto más datos tenga, más verdadera o más fiel será la media, en este 10.000, si yo tengo que el saldo del último trimestre son 10.000, el saldo medio es porque he tenido en cuenta más datos en su determinación que estos 6 que tengo aquí. ¿Vale? Pero yo eso cómo lo sé. Porque te lo estoy diciendo yo. Te estoy diciendo, si te das cuenta, en la siguiente diapositiva te dice, si ya nos da un saldo medio, utilizaremos ese saldo al darlo como válido y no se puede utilizar media de otros valores que tengamos. Vale, pero tú te refieres porque en el caso 3 es porque ya me van a dar el saldo, yo no lo tengo que calcular. Efectivamente. Vale, si yo vale. te doy el saldo ya, si yo te doy el saldo ya y te doy otros datos, pero el saldo te lo doy ya, tú haces uso del saldo. Era esa la duda que yo pensaba, digo, si es que no me salen los cálculos, digo, no sé, vale. ¿Vale? Porque haces uso de ese saldo. Y en la siguiente diapositiva en la que yo te digo que si ya tienes un saldo, utiliza ese saldo. Si no, entonces utilizarás cuantos más datos tengas, mejor. Vale, si no es el cálculo de los dos casos anteriores. Eso es. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues creo que aquí acababan las dudas, si no recuerdo Sí. mal. Sí. No sé si tenéis alguna más que no esté planteada ahí. No. Que yo os pueda aclarar ahora. No. ¿No hay nada más? Nada, pues entonces dejamos de compartir. Y nos vemos la semana que viene, entonces. ¿Vale? Muy bien. Vale. Bueno, pues nos quedamos los profesores aquí, que hablamos un ratito. Y hasta la semana que viene. Venga, Vale, gracias. adiós. Hasta luego. Adiós.